noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio 23 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no se duerma, ya comenzamos. La Corte vuelve a vencer al presidente López Obrador, sepulta, invalida la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Por el momento, Sheinbaum no piensa renunciar a su cargo. Quien sí tiene prisa es el canciller Marcelo Ebrard. Urge emitan las reglas para elegir al candidato de Morena. El jueves termina el título 42. Texas despliega helicópteros para reforzar seguridad en la frontera con México. Sigue en aumento el número de cadáveres localizados en fosa clandestina en Colima. La búsqueda continúa. Y en nuestro momento del día, la alerta sísmica se activó debido a un error humano. El hecho desató pánico entre la ciudadanía, quien pensó se trataba de un sismo real. El C5 informó que el error ocurrió durante trabajos de mantenimiento, activando el sonido de 851 dispositivos. La jefa de gobierno informó que se investigará el hecho y sancionará al responsable. Forma equívoca y en este momento van a dar toda la información. Ahora sí que pedimos disculpas a todos, pero pues fue parte de este proceso de revisión que normalmente se hace de las alarmas. Suprema Corte de Justicia volvió a vencer al presidente López Obrador y a los legisladores de la Cuarta Transformación. Hoy declararon inconstitucional la primera parte de la reforma electoral. El también llamado Plan B era una de las grandes ambiciones de este sexenio y del propio presidente. Fue aprobada desde diciembre de 2022. Pero hoy 9 ministros de la Corte no se amedrentaron por el asedio y los constantes ataques en su contra y coincidieron que hubo graves violaciones al proceso legislativo. Pues por supuesto, ha sido una discusión que no solamente se ha llevado hoy en la Corte. Legisladores de oposición, los legisladores de Morena, en ambas cámaras, por supuesto, han tenido un debate que ha trascendido todos estos meses con la aprobación también de esta segunda parte electoral. Esta, por supuesto, tenía que ver con reglas de operación que tienen que ver con reglas de operación acerca de las operaciones de comunicación social. Y bueno, pues hoy los magistrados de la Corte decidieron que es inválida. Y ojo, porque no se pusieron a discutir el fondo del tema, es decir, no discutieron si esta ley pues es constitucional o no es constitucional, si sus leyes son de esta forma, solamente en la forma, en el proceso legislativo. Esta costumbre que ya tienen los legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en senadores, de aprobar las leyes en fast track. Hoy la Corte les puso un alto, les ha dado una lección para que, bueno, pues respeten los procesos legislativos. No se pueden saltar ningún paso en el proceso legislativo, aprobar leyes en fast track, por supuesto. Esto fue lo que hoy discutieron los legisladores. Insisto, no si las leyes y este paquete de reformas que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador es constitucional o no. Ellos solamente pues revisaron lo que tiene que ver con el proceso legislativo. Mire, más detalles los tiene mi compañero José Antonio Belmont y Amílcar Salazar. La primera parte del llamado Plan B del presidente López Obrador
fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de un primer revés judicial contra la reforma electoral que pretendía acotar las facultades del INE bajo el argumento de generar ahorros para el erario. Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros. 9 de 11 ministros consideraron que Morena y sus aliados en el Congreso incurrieron en graves violaciones al debido proceso legislativo para sacar adelante las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron las primeras que entraron en vigor tras su aprobación en diciembre pasado. Desde mi perspectiva, se encuentran acreditadas múltiples violaciones al procedimiento legislativo que en forma individual serían suficientes para declarar la invalidez de todo el decreto, pero que al apreciarse en su conjunto alcanzan una escala de tal entidad que afecta gravemente a la democracia constitucional mexicana. Privó a los diputados y diputadas, a todos, pero principalmente a los que pertenecen a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad y libertad. No se puede discutir, no se puede alegar sobre una propuesta legislativa que no se conoce o que no se conoció con la antelación adecuada. En mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone, conforme a nuestro leal saber y entender y con alto espíritu de servicio. Me parece que ahí radica no solo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también nuestra serenidad frente a infundios y rumores. El proyecto, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, destacó que la iniciativa aprobada no fue la misma enviada por el Ejecutivo, que se resolvió como urgente sin justificación alguna y que no hubo debate parlamentario porque los legisladores ni siquiera conocían el proyecto. Al proyecto solo se opusieron Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Respecto a la supuesta transgresión al principio de deliberación democrática por un cúmulo de irregularidades, difiero de la propuesta, pues como lo he expresado en mi opinión, no se actualiza una violación al proceso al no afectarse. No solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. Dado que los ministros solamente discutieron el proceso legislativo y no el fondo de las reformas, puede presentarse una nueva iniciativa, pero ahora respetando los procedimientos en el Poder Legislativo. Las otras 4 reformas que integran el paquete del llamado Plan B serán analizadas en una sesión futura de la Corte. Con información de José Antonio Belmont y Amílcar Salazar Méndez, Milenio Noticias. Ahora mire, para evitar que esta primera parte del Plan B fuera invalidado, desde temprano hubo fuertes presiones desde Palacio Nacional. La Consejería Jurídica de la Presidencia emitió un comunicado pidiendo a los ministros actuar de manera racional, pues si la Corte invalidaba este Plan B, estaría suplantando al Poder Legislativo. Ellos consideran esto. Los esfuerzos para evitar que se diera esta discusión en la Corte incluyeron una solicitud de la Presidencia para retirar de la discusión al ministro promovente Alberto Pérez Dayán al acusarlo de parcial. Al final, esta solicitud fue rechazada. Por supuesto, en Morena no se quedaron nada contentos con el fallo de la Corte. Mario Delgado, dirigente del PAN, del partido de Morena, lo calificó como un atentado contra el Poder Legislativo. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, también expresó su descontento, mencionó que se trató de un atropello. Adán Augusto López, el titular de Segov, bueno, él fue el primerito en tuitear, Él dijo que van a buscar el plan C en las urnas y que la Corte solo protege intereses particulares. El senador morenista Ricardo Monreal aceptó que la Corte, pues, les corrigió la plana. No lo sé, no quiero adelantar vísperas, pero es obvio que hoy enmendaron la plana del Poder Legislativo. Por procedimiento, por lo que haya sido,
pero lo cierto es que ya la Corte decidió la primera parte del Plan B. Bueno, ¿y por qué están tan enojados Morena y sus aliados? Pues porque la mitad de este Plan B, que acaba de ser sepultado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscaba cambiar, le decía, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, permitía que cualquier funcionario pudiera meterse a hablar de manera arbitraria de campañas o elecciones, pero no solo eso, también quitaba los límites para que los gobiernos pudieran promoverse en épocas de elecciones, con lo que, ojo, se pretendía proteger incluso las conferencias mañaneras del presidente en época de veda electoral. Donde sí hubo festejos fue en la oposición. Llovieron los tuits de celebración. Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, también lo hizo Lorenzo Córdoba, también lo hizo el exconsejero presidente del INE, ahí lo ve usted, Lorenzo Córdoba, también el exconsejero Ciro Murayama, quien dijo: la ciudadanía y las instituciones hicieron valer su autonomía. Tras este fallo de la Corte, la oposición festejó también la alta probabilidad de que lo que pasó con esta primera parte de la reforma electoral pase con el paquete de reformas de Morena y sus aliados que aprobaron en fast track durante la llamada Noche Negra. Fue un plan de batidillo, un plan B de burro, un plan B de bye. Adiós. Al INE no se toca, a la Constitución no se toca, ni a la igualdad entre mexicanos se toca. Como lo advertimos y como lo se planteó en el medio de impugnación, en la acción de inconstitucionalidad, existían diversas irregularidades que sí son trascendentes para tener por afectado el régimen constitucional. Es un preludio de lo que pasará con el Viernes Negro para la democracia del pasado 28 de abril, en donde los senadores de Morena, PES, Verde y PT modificaron 18 leyes sin leerlas y en lo oscurito. Muy bien por la Suprema Corte, muy Bueno, hasta aquí con este tema de la reforma electoral. Veremos qué pasa con la segunda parte. Mire, quien tiene su lugar asegurado para 2024 es Alejandro Moreno. Él seguirá como dirigente nacional del PRI hasta las elecciones del siguiente año, con 518 votos a favor y solo 3 en contra. El Consejo Nacional del partido aprobó la prórroga de su mandato y con esto, Alito será quien tenga mano en la designación de los candidatos a diputados y senadores para los comicios electorales del siguiente año. Además, él también conformará la lista de plurinominales. Por cierto, los grandes ausentes durante esta sesión fueron los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. Ahora, en más temas de política, rumbo a los comicios electorales de 2024, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que aún no tiene planeado renunciar a su cargo para dedicarse de lleno a su promoción como candidata presidencial de Morena. Dijo que aún tiene trabajo pendiente en la Ciudad de México, además de que aún falta el resultado del proceso interno de Morena. También aprovechó para rechazar que esté usando recursos públicos para sus viajes a través del país, los que hemos estado viendo. Dijo también que siempre deja un equipo a cargo de la capital del país. Quedan las encuestas y por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad. No es que estemos usando recursos del gobierno de la ciudad para estos viajes. Si acaso, en todo caso, me acompaña a veces Paulina, que como coordinadora de comunicación, pero además las invitaciones son como jefa de gobierno. Pero en mi caso, los boletos de avión son pagados por mí para que no haya pues ninguna utilización de recurso público. Ahora, quien aseguró seguir firme en su objetivo es el senador Ricardo Monreal, pues reafirmó su intención de ser candidato presidencial por Morena. Y eso que la semana pasada dijo que prefería no ser nada a traicionar al presidente López Obrador, pero hoy, durante un encuentro con jóvenes, dijo que siempre sí, que luchará por la candidatura cuando su partido dé a conocer el proceso de selección. Yo me siento muy contento cuando me preguntaban que dentro de mi intención y pretensión era ser presidente de la República. Les dije y les digo que voy a luchar una vez que la convocatoria se expida y voy a luchar por un México mejor
un México más próspero. Y quien sí tiene prisa para llegar al 2024 es Marcelo Ebrard. Él volvió a exigirle a Morena que dé a conocer de una vez por todas las reglas para el proceso interno, para escoger al candidato presidencial. Consideró que es la ley de la selva la que está imperando ahora entre las corcholatas. Él habla de evitar rupturas, de evitar conflictos, y yo creo que tiene razón. Pero eso lo logras cuando hay reglas claras. Cuando no hay reglas, hay ausencia de reglas. Entonces la ley de la selva. Se le viene planteando reglas elementales. Se le viene planteando desde hace medio año. Y no han sido siquiera para convocar una reunión. El que haya reglas del juego como las que él propone hoy, implícitamente, propone varias reglas, pues mejor que nos llame a los involucrados y se hace una hojita de 4 cosas. Mira, 72 horas de que finalice el título 42 en Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional en la frontera con México, que se sumará a los 10,000 efectivos que ya se encuentran en ese lugar. Esta nueva unidad operará con helicópteros para evitar la entrada de migrantes. Además, anunció que está preparando leyes para considerar como delito grave la entrada ilegal de migrantes. Today we are deploying a new National Guard unit. It's called the Texas Tactical Border Force. Right now, as we're speaking, the Texas National Guard is loading Black Hawk helicopters and C-130s, deploying specially trained National Guard members for the Texas Tactical Border Force. They will be deployed to hot spots along the border to intercept, to repel, and to turn back migrants who are trying to enter Texas illegally. That includes deploying up to 10,000 National Guard members and 1,200 Texas Department of Public Safety troopers. Y bueno, ante estas medidas antiinmigrantes, el presidente López Obrador le pidió al gobernador de Texas que mejor haga una propuesta para controlar la venta de armas para evitar tiroteos y asesinatos. Además, criticó a los republicanos por actuar como empleados de las empresas que fabrican armas. Aseguró que ellas financian sus campañas políticas y por eso no dicen ni pío. Por cierto, el presidente tendrá una videollamada con su homólogo Joe Biden donde hablarán de este tema y también del tráfico de fentanilo. No, weón. Lo que acabo de ver es cómo un hombre atropelló a un grupo de migrantes que se encontraban en una parada de autobuses cerca de un albergue en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. 7 personas murieron en el lugar y una más falleció cuando era trasladada al hospital. La policía identificó a George Álvarez como el autor de este atropello, un hombre que tiene un largo historial criminal y ya ha sido acusado de homicidio involuntario. La calle y nos paramos a esperar el bus. Pasaron 15 minutos, en eso venía ese señor en ese carro y nos atropelló a todos. Nosotros no le hicimos nada a él, que los muchachos, que todos somos padres de familia y que por qué no hizo eso. Now we're treating it as an accident, but we're definitely not trying to say it wasn't intentional. That is what our detectives are trying to figure out right now. It's a fluid case right now as we're going, and information might change, at the drop of a dime. So that's why we're trying to keep everybody. Vamos a otros temas. Mire, en Colima ya suman 36 los restos óseos localizados en 19 fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Tecomán. En total, en lo que va del año, se han encontrado 39 fosas con 55 cadáveres y un resto óseo.
Por desgracia, la desaparición no es la única tragedia que enfrenta el Estado. La violencia va en aumento, y tanto que este fin de semana llegaron 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. Ahora la Fiscalía de Sonora informó que los restos hallados en Bahía de Quino, Sonora, no pertenecen al hijo de la buscadora Ceci Flores, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Se informó que resultó negativa la confrontación de ADN realizada por la Fiscalía del Estado. Ceci Flores dijo que continuará con la búsqueda de su hijo hasta encontrarlo. Bueno, eso en Sonora, mientras que en Sinaloa, María Isabel Cruz Bernal y Belinda Aguilar, integrantes del colectivo de buscadoras de allá, denunciaron acoso, persecución, hostigamiento también por su labor de búsqueda de personas. Las buscadoras señalaron que aunque el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas está al tanto de esto, no les ha brindado protección. Hoy exigen que las atiendan, pues entre 2019 y 2022 han sido documentados al menos 16 asesinatos de personas buscadoras en México. Ahora en Morelos, después de 2 fines de semana plagados de balaceras, hoy el gobierno estatal pidió al gobierno federal que envíen al estado más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Aseguran que a pesar de tener presencia de la corporación, no se han tenido los resultados deseados. Tan solo este fin de semana se registraron 17 asesinatos. Así fue como en Sonora este fin de semana elementos del Ejército y un grupo de sujetos armados se enfrentaron a tiros en el poblado de Trincheras. Los hechos ocurrieron cuando militares realizaban patrullajes y se encontraron de frente con un grupo de 30 civiles armados. El saldo fue de un militar muerto y otro más heridos. Qué bueno que continúa con nosotros, lunes de nuestra sección Sin Rastro, y Ángel Hernández está aquí con nosotros. Bienvenido, Ángel. Porque la historia que nos traes hoy nos retrata muy bien los riesgos a los que se enfrentan los migrantes y lo que viene con el aumento de flujo en los próximos días. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, muchas gracias. Pues efectivamente un tema de migrantes otra vez. ¿Y qué está pasando? Efectivamente estamos unos días de que termine el título 42. Se viene una desbandada que ya nos han anunciado justamente por el abuso de los polleros. El caso de Cecilia Rosales es muy similar. Cecilia se pierde en el desierto y ahora es su hija quien desde Guatemala está buscándola. No hay una ficha, no hay información, no hay apoyo de las autoridades y pues bueno, esto es lo que ha resultado en la desaparición en el desierto de Cecilia Rosales. El 14 de junio de 2022, Cecilia Rosales se convirtió en uno más de los migrantes que desaparecieron cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos por el desierto. Sin nadie que la busque, sin registro, sin agua, sin comida, su hija menor de edad, Angélica, ha sido quien dentro de sus posibilidades ha pedido a la comunidad internacional ayudarle a buscarla. Ahora no sé dónde anda, no sé dónde está, no sé nada de ella, aún. Pues porque quería ir de su país, quería tener un mejor futuro, pero no se pudo. Por eso es que ella quiso ir para allá. Cuando Cecilia salió del departamento de Totonicapan en Guatemala, utilizó un pollero. El sujeto que prometió ayudarla a cruzar el desierto de Arizona la abandonó a medio camino. Angélica sabía de la situación porque se comunicaba con su madre a través de mensajes de texto. El último mensaje de Cecilia fue que no se comunicaría en una semana mientras estaba en el desierto. El pollero le dijo a Angélica que su madre se quedó, pero que otro grupo pasaría por la zona y la recogería. Pero eso no ocurrió y el pollero dejó de responder. Angélica permanece en Totonicapan esperando que su madre vuelva a casa.
La joven es costurera como lo era su madre antes de emprender la búsqueda del sueño americano y desaparecer en el desierto. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Lo último que le dijo es: voy a permanecer incomunicada una semana, voy al desierto. Y fue todo, Ángel. Lo que hemos visto que ha pasado muchas veces en el desierto, si bien es cierto que los migrantes no siempre cruzan por estas zonas tan peligrosas, sí hay muchos que lo hacen, se ponen en peligro, las estadísticas lo cuentan, y pues como lo veíamos, no hay un registro, no hay quien los salga a buscar, porque a final de cuentas la patrulla fronteriza no puede abarcar tanto. Entonces, bueno, ahí está la información, no hay ficha, pero por supuesto está la foto, y esperando que en realidad, como lo han hecho, muchas veces son los buscadores de migrantes quienes los encuentran. Caro, ojalá y que esta historia sirva de ejemplo. No se abren las fronteras, es peligroso cruzar de ilegal. Muchísimas gracias, Ángel, por esta historia, como siempre. Adiós, Elena. Buenas noches. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias, por supuesto, muchas gracias a usted por su sintonía esta noche.